Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya estamos aquí un día más desde el estudio y hoy les quiero platicar de la relación peso-potencia en los autos y cómo los autos han crecido en tamaño, ha crecido su potencia, pero hay unos datos ahí interesantes que les quiero compartir. Si les late el tema, acompáñenme. Pues sí, amigas y amigos, como les digo, los autos han ido creciendo con el tiempo y estuve jugando un rato con inteligencia artificial para hacer data mining o minado de datos en internet para pues ver, comparar y darnos cuenta de algunas cositas bastante interesantes. Por lo pronto les comento, miren, les comparto aquí, aquí al fondo podemos ver cómo han ido creciendo los autos, en este caso varios ejemplos. El Honda Civic de medir 1.50 de ancho, ahora mide 1.98, digo 1.80 de ancho. De medir 3.55 de largo, ahora mide 4.52, un metro prácticamente crecieron. Y si nos vamos prácticamente todos los autos, obviamente aquí son ejemplos de autos pequeños, Mini Cooper de 1.22 a 1.73 de ancho, de 3 metros con 5 centímetros hasta 3.86 de largo, son datos del 2021. Y así nos vamos, como les digo, el Fiat 500 de 3 metros a 3 metros 57, el Corolla de 3.89 a 4.37, Golf, etcétera. Pero lo interesante no es ver estos ejemplos, sino el efecto en general que han tenido el crecimiento de los autos en la industria. Y miren, como les dije, me puse a jugar con inteligencia artificial, a buscar datos, pero no iba a buscarlos uno por uno, entonces metí ahí a una de las páginas de inteligencia artificial, estuve usando Copilot, estuve usando ChatGPT y estuve usando Gemini de Google, y bueno, entre las tres me dieron algunos datos que terminé poniendo todos juntos con ayuda de Gemini. Y aquí tenemos una hoja de Excel. Si se fijan, estuve recopilando datos de los segmentos más importantes desde la década de los 60 hasta la década del 2020 o lo que va del 2020. ¿Sí? Como ven ahí, pickups, autos compactos, autos medianos, sedanes también de tamaño completo, muscle cars no podían faltar, SUVs de tamaño completo y SUVs compactas. Como una nota, las SUVs compactas aparecen en el mapa a partir de los 90 para acá. Y se ve un efecto curioso en las SUVs de tamaño completo. ¿Por qué no iba a poner tamaño completo, tamaño mediano y tamaño compacto en las SUVs? Entonces se mezclaron un poquito ahí las de tamaño completo con las de tamaño mediano. Digamos las tamaño Explorer con tamaño Expedition o Suburban. Sí, está un poquito mezclado ahí. Pero independientemente de eso, los datos son muy, muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, después de estar ahí juntando datos en Excel y jugando, hice un consolidado aquí ya con los autos ordenados por década, por segmento y todos los datos que saqué. Si nos regresamos tantito acá, van a ver que tomé 3 ejemplos de cada segmento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las pickups, pues no hay pierde, ¿no? Las pickups de Ford, las pickups de Chevrolet y las pickups de Dodge o Ram. En el caso de los compactos, pues sí fue cambiando un poco. Traté de que no cambiaran mucho, pero a fin de cuentas, en los 60 pues nació el Corolla. Obviamente estaba el Bocho o el Beetle. Y también, como ejemplo, tomé el Chevrolet Corvair. En los 70s ya dejé de lado el Corvair. Tomé el Ford Pinto. Mantuve el Bocho y el Corolla. Y así sucesivamente hasta que llegamos por ahí en los 2000, donde solamente hay Corolla, Civic y Jetta, ¿sí? A partir de los 90, perdón. Entonces así nos fuimos en todos los segmentos tratando de mantener la menor cantidad de cambios de modelo, aunque para el caso, para hacer un ejercicio estadístico representativo nada más, pues no importaba mucho, pero traté de mantener las variaciones lo más compactas posibles. Entonces, como les digo, saqué los datos
de el peso promedio de esos 3 modelos de cada segmento de cada década, la potencia promedio. Obviamente eso me da la relación peso-potencia o los kilogramos que mueve cada caballo de fuerza de cada modelo. También obviamente nos da una eficiencia. Bueno, eso también lo investigué con la ayuda de la inteligencia artificial para ver todos los datos. La eficiencia promedio de cada segmento en cada década, o sea, los kilómetros por litro que daba cada segmento en promedio. Las emisiones anuales por vehículo, ¿sí? Las emisiones anuales por vehículo las tomé arbitrariamente como ven aquí arriba, perdónenme, como ven aquí arriba, los cálculos generales nos dice que por cada litro de gasolina que se quema, se emiten a la atmósfera 2.3 kilogramos de CO2. Y como un dato arbitrario totalmente, pero es un promedio más o menos acertado, tomé que cada auto recorre 15,000 kilómetros por año, promedio también, ¿sale? Hay unas ciudades, ya sabemos, que se recorre menos, hay otras ciudades donde se recorre más, pero como un promedio aceptable para la industria son 15,000 kilómetros por año para el uso normal de un vehículo, ¿sí? Saqué también las unidades vendidas, o sea, los millones de unidades vendidas de cada auto o de cada segmento en esa década, ¿sí? El market share o el segmento, la cantidad de mercado que tenían en esa década cada uno de esos segmentos, la eficiencia proporcional, ahí ya fueron cálculos míos, el porcentaje del consumo promedio representado, ponderado para las unidades o el market share, y las emisiones anuales del segmento. Pero bueno, esos son números que no nos vamos a meter ahorita a ver eso. Lo interesante fue esto. Miren esta gráfica. Si ven aquí, se ve el peso de los autos, cómo fue creciendo por segmento a través de las décadas. Y es interesante ver, porque obviamente el peso va de la mano con el tamaño, ¿sí? Es interesante ver cómo los autos han ido creciendo, solamente por ahí en la década de los 80 hubo una disminución en el tamaño. Porque, si se acuerdan, a principios de los 70 hubo una crisis energética a nivel mundial donde los precios del petróleo se dispararon, había escasez, etcétera. Entonces, lo primero que hicieron sobre todo en Estados Unidos, estos son datos del mercado estadounidense, hay que aclararlo. Primero se redujo la potencia de los motores para que consumieran menos combustible, pero a la mitad de la década o un par de años después de que se dio ese mandato, el gobierno se dio cuenta, o las empresas más bien se dieron cuenta que habían reducido la potencia, consumían poco, pero la gente quería seguir moviendo sus carros de la misma manera, entonces aceleraba más para poder mover los autos que tenían motores menos potentes. Y como los autos no habían cambiado en peso ni en tamaño, gastaban más. Entonces fueron haciendo más pequeños, más compactos, más ligeros los autos entre los 70s y los 80s. Por eso se ve un poquito una disminución de peso ahí en ese periodo. Pero después vuelven a subir. ¿Sí? En los 80s en adelante siguen subiendo. Aquí la excepción fueron las SUVs de tamaño completo. Las SUVs de tamaño completo que tomé para el estudio o el ejercicio, como le quieran llamar, fue obviamente la Suburban, fue la Wagoneer y primero fue, no me acuerdo cuál, en los 60, 70 y ya después fue la Expedition, ¿sí? En los 2000 es eso. Pero se ve que disminuyeron su peso y lo terminaron creciendo en la última década, ¿va? Pero esa es la única excepción. Y obviamente, como les decía hace rato, las SUVs compactas no pintaban hasta la década de los 80s, hasta finales de los 80s, principios de los 90s, fue cuando ya se ve ahí el brinco en los datos, porque no tomé nada en las 3 primeras décadas, ¿va? Entonces, bueno, ahí vemos cómo el peso de los autos fue creciendo, ¿sí? Pero también su potencia. Si vemos aquí la potencia de los autos graficada también a través de las décadas, vemos que
Por ejemplo, en el segmento de los compactos, en los 60s, la potencia promedio era de 67 caballos, ¿sí? Cuando fue creciendo, y ahorita la potencia promedio del segmento de los sedanes compactos ronda los 178 caballos de fuerza. Y así podemos ver cada segmento, ¿sí? Obviamente lo que uno pudiera decir, bueno, me interesa, pues sí, los muscle cars, sí, su potencia creció pues bastante, se duplicó prácticamente. De 195 caballos promedio en los 60, si estamos hablando aquí, no hay mucho de qué darle la vuelta, de Mustang, de Camaro y en su tiempo fue, creo que Barracuda lo tomé en cuenta, o el Cuda, y obviamente ahorita ya el Challenger, ¿no? Pero de 190 y tantos a 460 y tantos caballos subió la potencia de los muscle cars. Y obviamente todos los segmentos, si se fijan, han ido creciendo, con la excepción esa que les comento en los 80s, que en los 70s fue la crisis de la gasolina, pero se fue reflejando hasta el promedio que se dio en los 80s, donde pues ahí se ve, ¿no? Aquí estamos viendo la baja en la gráfica aquí. Pero es interesante verlo también, ¿no? Cómo la potencia fue aumentando paulatinamente y tenemos ahorita pues potencias de más del doble de lo que teníamos en los 60. Ahora, la relación peso-potencia hay que recordar que es lo que hace que se muevan los autos como se mueven. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que cada caballo tiene que mover cierta cantidad de kilogramos. Mientras más kilogramos tenga que mover cada caballo, es el auto más burro, puede ser más tragón, más gastalón de gasolina, y obviamente pues la sensación no es tan padre. Entonces, como les digo, la relación peso-potencia aquí lo podemos graficar. Aquí estamos hablando solamente ya de los sedanes compactos, por tomar un solo ejemplo, ¿sí? El segmento de los sedanes compactos empezó en los 60 con una potencia promedio de 67 caballos, pero con un peso promedio de 891 kilos. Y ahorita, si tomamos Civic, Corolla y Jetta como promedio, estamos en un peso de los 1400 y tantos kilos, con una potencia promedio de 178 caballos. Entonces, aquí vemos, el peso aumentó, pero también la potencia. Entonces, la relación peso-potencia nos da en muchos casos también la eficiencia, aunque aquí se toman otras cosas en cuenta. Pero bueno, otra vez, la relación peso-potencia es cuántos kilos tiene que mover cada caballo, y la eficiencia pues en los kilómetros por litro que nos da el auto, ¿no? Insisto, no todo es peso-potencia, también tiene que ver la transmisión, las relaciones de la transmisión, o si es CVT, etcétera. Pero como para darnos una idea, es un buen inicio. Entonces aquí podemos ver que en el segmento de los sedanes compactos, que es el que estoy tomando ahorita como ejemplo, aunque tengo aquí todos los segmentos, pero para irnos de una manera consistente, estamos viendo que la relación peso-potencia ha ido disminuyendo en este caso, lo cual es bueno. ¿Qué quiere decir? Que a cada vez son menos los kilos que tiene que mover cada caballo de fuerza en los autos, ¿sí? En los 60s, cada caballo tenía que mover un promedio de 13 punto y tantos kilos, y ahorita cada caballo tiene que mover 8.4, 8.41 kilos que se tienen que mover cada caballo. Pero, como vemos también, la eficiencia de los vehículos ha aumentado exponencialmente. Y digo, no exponencialmente, no estoy hablando literal, pero si se fijan, en los 60s, la eficiencia del segmento de los sedanes compactos nos daban 6.8 kilómetros por litro. Cuando ahorita, con toda la evolución de motorizaciones, de potencia de cajas, y también obviamente algunos de los casos de la hibridización o hibridación de los autos, o la electrificación, como lo quieran llamar,
pues se ha aumentado bastante la eficiencia. Insisto, de 6.8 kilómetros por litro que nos daban en los 60, ahorita estamos en un promedio de 17 kilómetros por litro, ¿sí? Incluyendo motorizaciones diésel en algunos casos, obviamente los híbridos no eléctricos, aquí solamente son de combustión o híbridos, y diésel obviamente también. Entonces, si se fijan, es muy interesante ver cómo la relación peso-potencia para bien ha ido disminuyendo y la eficiencia ha ido aumentando. Pero ahora, ¿qué podemos decir de las emisiones? ¿Sí? Las emisiones en los autos también se han disparado para bien, o sea, ha disminuido. Hablando otra vez del mismo segmento de los sedanes compactos, vemos las emisiones contra la eficiencia de cada auto, y pues obviamente las emisiones van a la baja a la par de que la eficiencia va a la alta, lo cual era de esperarse, ¿sí? Salvo el efecto raro que vemos ahí en los 70s, 80s, por lo que les dije de la crisis petrolera, la disminución de la potencia y luego la gradual disminución de peso de los autos. Fuera de eso, vemos que las emisiones anuales, que repito, las emisiones anuales las saqué con estos valores, que el primero es un valor real y el segundo es un dato arbitrario. El primero es un valor real que es 2.3 kilos de CO2 se emiten a la atmósfera por cada litro de gasolina que se quema. Y el segundo dato, que es el arbitrario, tomé un promedio de 15,000 kilómetros recorridos al año por auto, ¿sí? Entonces, el promedio de emisiones anuales de los autos en los 60s, hablo otra vez de los sedanes compactos, era de 5,071 kilogramos de CO2 emitidos a la atmósfera cada año por los sedanes compactos, sí, por el bocho, por el no me acuerdo, el Corolla, el primer Corolla, sí, y el Chevrolet Corvair en esos años. Pero ya después de los 90s, tomando solamente Civic, Jetta y Corolla, estamos ahorita en un promedio de emisiones de 2,000 kilos de CO2 por año en cada uno para esos autos, para el segmento de los sedanos compactos, tomando esos tres como promedio. Entonces, si vemos las emisiones se han reducido en más de un 50%, cuando la eficiencia también se ha incrementado en más de un 100%. Si se fijan, de 6.8 ya estamos en 17 y tantos kilómetros por litro, y las emisiones de estar en 5,000 y tantos, ahora estamos en 2,000 y tantos kilos de CO2 emitidos a la atmósfera cada año por ese tipo de autos. Entonces es muy interesante, pero estos datos me dan para hacer otro video que les voy a grabar ahorita, pero se los voy a poner hasta dentro de unos días, del cómo las marcas han hecho que crezcan los autos. ¿Por qué? Porque es lo que pide el público. Repito, nos encanta comprar autos por metro cuadrado, y eso resulta que pues no nos está ayudando tanto como aquí se viera. Si vemos esta gráfica, decimos, ok, la eficiencia está aumentando, las emisiones están disminuyendo, pero ¿qué pasaría si los autos no hubieran crecido tanto? Digamos que si nos hubiéramos quedado en el promedio de tamaño de los 90s, ¿dónde estaríamos en cuanto a eficiencia, en cuanto a consumo y en cuanto a emisiones? Para eso les voy a grabar otro video. Ahorita mismo se los pongo dentro de unos días, pero mientras pues los voy a invitar a que apliquen la fórmula del Inge. Ya se la saben, es bien sencillita, es tan sencilla como darle like a este video, suscribirse al canal, activar las notificaciones para que estén pendientes de este próximo video que les estoy platicando, y compartir este video con sus amigas, con sus amigos. ¿Alguien quiere saber cómo han crecido los autos, cómo ha afectado eso en la eficiencia y cómo ha afectado eso en las emisiones? Pues les acabo de platicar con un ejercicio muy sencillo que hicimos, y vamos a ver qué más nos da este montón de datos que nos arrojó Gemini y la inteligencia artificial. Va, amigas, amigos, como siempre, hasta luego, que estén muy bien y sale, va.